En el tercer año de mi matrimonio con Ryan, su joven secretaria envió una foto de los dos en la cama directamente a mi teléfono. Sin cambiar mi expresión, la reenvié tranquilamente a mi abogado. No mucho después, mi abogado me envió los documentos compilados. Después de leerlos, no dudé en firmar el acuerdo de divorcio. Luego llamé a Ryan, pero una dulce voz femenina coqueta respondió el teléfono. El señor Miller no está disponible en este momento. ¿Puedo tomar un mensaje? Colgué el teléfono, aprovechando la oportunidad para enviar el acuerdo de divorcio firmado junto con los papeles de la demanda. Cuando esa secretaria me envió otro mensaje engreído, finalmente respiré aliviada. Este matrimonio finalmente había terminado. Felicidades a Ryan, se va con las manos vacías. Tanto mi familia como la de Ryan están en los negocios, y estamos relativamente bien. Pero esto no fue un matrimonio comercial arreglado. Éramos amigos de la infancia que crecieron juntos. Desde los uniformes escolares hasta la ropa de boda, para los demás éramos una pareja perfecta, hecha en el cielo. Enamorarse de Ryan nunca fue algo extraño, nuestras familias se conocían desde generaciones atrás. Y nuestras madres eran mejores amigas, escuché que incluso antes de que naciera, ya estaban planeando emparejarnos. Incluso eligieron nombres para nosotros que ambos incluían el significado de promesa. Después de que nacimos, Ryan y yo prácticamente no nos separamos. Desde bebés balbuceantes hasta la adolescencia soleada, él fue una presencia constante en mi vida. Él es 2 meses mayor que yo y siempre actuó como un adulto pequeño, insistiendo en ser el hermano mayor. El primer día de jardín de infantes, me tomó de la mano mientras caminábamos, enfrentándonos a un entorno desconocido. Estaba tan asustada que me eché a llorar. El pequeño Ryan me consoló pacientemente, me dio caramelos e incluso me cantó. Más tarde, en la escuela primaria, me sentí molesta después de haber hecho un mal examen. Una vez más, apareció con mis caramelos favoritos, me consoló y me ayudó a corregir mis errores. Cuando tuve mi primer periodo en la secundaria y manché mi falda, me sentí tan avergonzada que me quedé congelada en mi asiento. Ryan corrió a la tienda y me compró compresas. Todavía no sé cómo le pidió al dependiente, pero cuando regresó, no solo trajo las compresas, sino también calentadores de manos y agua con azúcar moreno. Cuando me las entregó, miré su cara sonrojada y no pude evitar bromear. Ryan, tu cara está tan roja. Estás viendo cosas, dijo, cubriéndose la cara con una mano mientras me metía todo en los brazos con la otra, incluyendo su chaqueta escolar. Después de que me limpié y salí usando su chaqueta, él me estaba esperando afuera. Nora, ¿te duele el estómago?, me preguntó suavemente. El dependiente dijo que las chicas tienen calambres en el estómago en esos momentos. Mientras hablaba, observaba de cerca mi expresión. Cuando asentí, entró en pánico y soltó, entonces te llevaré al hospital. Su reacción exagerada me hizo sonrojar mucho. No es necesario, no me duele tanto. Estaré bien después de descansar en casa. Y así, Ryan me cargó a cuestas todo el camino a casa, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. El sol brillaba intensamente ese día, todavía recuerdo la calidez de la luz del sol en mi piel y lo rojas que estaban sus orejas. Me incliné cerca de su oído y susurré, gracias, Ryan. Eso hizo que todo su cuello se pusiera rojo. Apretó su agarre sobre mí y aceleró su paso. Yo me tumbé sobre su espalda riendo durante todo el camino. Después de que comenzamos la secundaria, dejé de llamarlo hermano mayor, como solía hacerlo, y lo llamé por su nombre, sin importar cuánto intentara coaxarme, nunca cambié de opinión. ¿Quién habría pensado que ahora un pequeño hermano mayor lo haría sonrojar tanto? Fue gracioso. Lo que no me di cuenta era que mi propio rostro no estaba menos rojo que el suyo. Ese día con nuestras caras sonrojadas, los dos iluminamos el color de la juventud. Mirando atrás ahora, creo que ese fue el momento en que mi corazón realmente se aceleró por primera vez, el inicio del amor juvenil. Qué hermoso era, ese dulce e inocente afecto nos acompañó durante toda nuestra adolescencia. Hasta que llegamos a la secundaria, a los 18, Ryan invitó a toda la clase a celebrar mi cumpleaños. Se vistió cuidadosamente, con el cabello perfectamente arreglado y un broche que yo le había dado clavado en su pecho. Siempre tranquilo y sereno, se paró frente a mí sosteniendo un ramo de rosas, pero cuando abrió la boca, tartamudeó, Nora, me gustas, ¿quieres ser mi novia? Asentí, con lágrimas en los ojos, y me lancé a sus brazos. Rodeados por nuestros compañeros de clase, aplausos y bendiciones, nos abrazamos y besamos. En ese momento, mis sentimientos por Ryan llegaron a su punto máximo.
Más tarde me dijo que aunque siempre nos habíamos gustado, salir juntos era diferente a solo ser amigos de la infancia. Una relación necesitaba sentirse especial, necesitaba un sentido de ceremonia. Las confesiones, dijo, deberían comenzar con un ramo de flores, por eso eligió mi cumpleaños, este día tan significativo para confesar oficialmente. Y convertirnos de amigos de la infancia en novios. El último año de secundaria fue difícil y agotador, pero con Ryan a mi lado, todo lo que sentí fue dulzura. Trabajamos duro juntos, resolvimos preguntas de práctica juntos, y con cada examen que tomábamos, nuestras calificaciones mejoraban constantemente. Eventualmente, ambos ingresamos a la misma universidad. Honestamente, ambas familias esperaban que nos especializáramos en finanzas, para que eventualmente tomáramos el control de los negocios familiares, pero a mí personalmente me gustaba más las matemáticas. Después de algunas discusiones entre nuestras familias, me inscribí en el departamento de matemáticas, mientras que Ryan se fue a finanzas. En ese momento, me dijo, Nora, deberías hacer lo que te gusta. Yo trabajaré duro para hacerme lo suficientemente fuerte como para protegerte de todo. Le creí. Mis padres, que lo habían visto crecer desde que era niño, también confiaban completamente en él. Ya habían decidido que un día, después de que ellos se fueran, le entregarían la empresa familiar a su yerno y lo dejarían seguir protegiendo a su hija. Toca, 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 un suave golpe vino desde la puerta. Era Annie, nuestra ama de llaves de toda la vida. Señorita, todo está empacado. El señor Lee está esperando abajo. Vamos. Tanto Annie como el señor Lee me conocían desde pequeña. Después de que Ryan y yo nos casamos, se mudaron conmigo a nuestra nueva casa y nos ayudaron a cuidar de todo. Hace un año, ya le pedí a Annie que comenzara a empacar mis cosas en esta casa. Ella no sabía por qué quería hacer eso, pero me trató como a su propia hija y siguió mis instrucciones sin cuestionarlo. Ella empacó personalmente todo lo que me pertenecía, sin dejar que nadie más tocara nada. Ni siquiera le dijo una palabra a Ryan. Para hoy, no quedaba nada mío en esta casa, excepto unos pocos armarios con ropa. Ropa que Ryan me había comprado, no quería llevarme ni una sola pieza. Tal vez por eso él nunca notó durante el último año que todas mis cosas habían desaparecido gradualmente. Después de que nos formalizamos, nuestros padres nos compraron una villa a medio camino entre ambas empresas como nuestra casa de bodas. He vivido aquí durante 3 años. Todo en esta casa fue elegido por Ryan y por mí juntos, pero ya no puedo recordar lo que sentía cuando elegimos todo eso sin dudarlo. Salí afuera. El señor Lee ya había cargado mis maletas en el maletero. Había algunos otros autos estacionados detrás del suyo, esa era la cuadrilla de limpieza que había contratado. Una vez que me fuera, ellos entrarían a la villa y sacarían todo lo que quedara. Eran profesionales. En un día, borrarían todas las huellas de mi vida aquí. Para mañana, esta villa estaría a la venta a un precio reducido. Por medio de la agencia inmobiliaria, ya se había encontrado un comprador. Una vez que se terminara la limpieza, estarían listos para mudarse con su equipaje. En el camino, sonó mi teléfono. Era Ryan. Nora, ¿me llamaste hace un momento? No contesté. Lo siento, estaba ocupada y no lo vi. No te enojes, cariño. No lo volveré a hacer. Su voz seguía siendo tan clara y cariñosa como siempre. Siempre que hablaba conmigo, su tono era empalagoso. Después de todo, solo habíamos estado casados 3 años. Ahora tenía 25 años, joven, capaz y rico. Era exactamente el tipo de soltero dorado que las familias ricas adoraban. Pero qué pena por ellas, una amiga de la infancia de una familia igualmente poderosa lo había conquistado primero. Y por supuesto, él también era el tipo de CEO dominante que todas las jóvenes adoraban. Nora, ¿por qué no dices nada? ¿Viste el mensaje que te envié? Respondí con una pregunta en su lugar. Ryan debió haber revisado su teléfono nuevamente, porque su voz se volvió confusa. No veo ningún mensaje. ¿Qué me enviaste? Así que fue borrado. Como sospechaba, su secretaria lo había borrado. Solté una pequeña risa y cambié de tema. ¿Cuándo regresas? Ryan había ido de viaje de negocios a una ciudad cercana por un proyecto importante. El plan era estar allí una semana, pero ya llevaba 2 días de retraso. Ha habido un pequeño problema con el proyecto, dijo. Tomará 2 días más. Habló en un tono lastimero, tratando de sonar adorable. Te extraño mucho, Nora. Ojalá pudiera regresar ahora mismo y abrazarte.
No lo consolé como solía hacerlo. En cambio, sonreí débilmente y dije, hay una sorpresa esperándote cuando llegues a casa. Nora, eres la mejor, dijo, siguiendo la corriente como siempre. Después de unas palabras vacías más, colgué. Mientras estaba al teléfono con Ryan, su secretaria me envió varias fotos más. En una de ellas, Ryan estaba recostado en el cabecero de la cama, hablando por teléfono, con un albornoz colgado de forma suelta. Su expresión era suave y cariñosa, susurrando dulces palabras como si realmente estuviera enamorado. Otra foto mostraba 2 boletos de avión a un destino de resort de lujo. Era claro con todo esto, Ryan no estaba trabajando en un proyecto en absoluto. Estaba coqueteando con su secretaria, y los dos estaban planeando una escapada romántica. No respondí a la secretaria. Ya había cumplido su propósito para mí. El mensaje que envié antes fue deliberado. Sabía que lo borraría. Ella siempre aprovechaba la oportunidad para borrar cosas después de provocarme. Incluso la llamada que hice a Ryan mostró su número, no el mío. Probablemente pensó que finalmente tenía una oportunidad de reemplazarme. Al borrar los mensajes, Ryan no sabría que ya había firmado los papeles de divorcio y presentado la demanda. Una vez que se emita la sentencia judicial, nuestro matrimonio sería oficialmente nulo. Cuando eso suceda, la secretaria podría hacerse la tonta y meterse, como si no tuviera nada que ver con ello. Pero lo que no sabía era que ella no era la primera en desafiarme. Ni siquiera recuerdo quién me envió ese primer mensaje. Tal vez fue un compañero de la facultad de Ryan durante nuestro 2º año de matrimonio. Tal vez fue una nueva pasante en su empresa. Había demasiadas chicas jóvenes en ese entonces. Ryan solo estaba coqueteando, aún no había pasado nada realmente. Esta secretaria fue la más exitosa de todas. Después de coquetear con Ryan durante más de 6 meses, finalmente consiguió lo que quería y se metió en la cama de Ryan. Miré todas las publicaciones llamativas en las redes sociales. Claramente quería que las viera, presumiendo regalos caros y salidas lujosas. Y no pude evitar reír. ¿No se daba cuenta de que podía demandar y recuperar todas esas cosas? Claro, ya había instruido a mi abogado para que preparara los papeles. Cada centavo que Ryan gastó en esas mujeres, desde la primera hasta esta secretaria, lo recuperaría. Ellas me estaban entregando la evidencia con tanta ansia. No entendía por qué eran tan descaradas, por qué pensaban que provocarme me haría enojar, me haría colapsar, gritar y pelear. Pero no les iba a dar esa satisfacción. Simplemente reuniría pruebas y me aseguraría de que cada chica que se involucró conscientemente con un hombre casado enfrentara las consecuencias de sus acciones. Claro, el hombre que no pudo controlarse era el más asqueroso de todos. Esas chicas iban tras su dinero, esperando ascender en la escala social, pero eligieron el camino equivocado. Y Ryan no pudo mantenerse fiel y traicionó nuestro matrimonio. Eso es imperdonable. Mis padres ya estaban esperando en casa cuando mi mamá vio varias maletas en el auto, se sorprendió visiblemente. Nora, ¿qué está pasando? ¿Por qué trajiste tanto equipaje? Mamá, me divorcié de Ryan. Mis padres se congelaron, pensando que estaba bromeando. Nora, ¿estás enferma o algo así? Mi mamá preguntó por qué querría divorciarme de Ryan. Ella extendió la mano para tocar mi frente, preocupada. Entra y hablemos. Tomé la mano de mi mamá y caminé hacia la sala. Mi papá les hizo señas a los demás en la casa para que se fueran. Nora, ¿qué pasó? Preguntó con preocupación. Sabía que aunque siempre había sido un poco consentida, nunca fui impulsiva. Puse los documentos impresos sobre la mesa frente a ellos. Miraron los papeles, confundidos al principio. Pero sus rostros se oscurecieron mientras leían. Cuando llegaron a las fotos más recientes, mi padre tiró los documentos con furia. Ese bastardo, dijo. Te engañó. Increíble. Haré que su familia nos dé una explicación adecuada. Mi mamá estaba igual de sorprendida. Me tomó de la mano, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Nora, no sabía que estabas pasando por todo esto. Dijo, con la voz temblorosa, si hubiera sabido que Ryan acabaría así, nunca habría permitido que ustedes dos estuvieran juntos. Ryan era el niño que ellos habían visto crecer. Pensaban que lo conocían mejor. ¿Quién habría imaginado que la persona que una vez consentía a su hija se convertiría en alguien incapaz de mantenerse fiel después de solo unos años de matrimonio? Ahora, la suciedad que estaba ocultando se les había metido justo frente a los ojos de su hija.
¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó mi mamá suavemente. Debe haber sido tan difícil pasar por todo esto sola. Mi mamá dijo con el corazón roto. Mi papá se levantó, con los ojos inyectados de rabia. Voy a llamar a ese bastardo ahora mismo y también al señor Miller. Quiero saber cómo criaron a su hijo. Papá, no llames aún. Dije calmadamente. Mi mamá pensó que aún estaba emocionalmente unida a Ryan y se molestó. Cariño, ¿cómo puedes seguir protegiéndolo después de todo lo que te ha hecho? Ryan está en la cama con su secretaria ahora. No contesta. En cuanto al señor Miller, agregué, aún tranquila, se lo diremos después. Era como si ni siquiera estuviera hablando de mi propio esposo infiel. Nora, ¿estás fuera de ti por la rabia? Preguntó mi mamá, aterrada. Estoy bien, mamá. La tranquilicé. Quiero esperar hasta que Ryan regrese antes de contarle a los Miller. Tengo otras cosas que atender en los próximos días. Por favor, confía en mí. No voy a dejar que se aprovechen de mí. Después de una larga conversación, mis padres finalmente se calmaron y estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, Ryan acababa de aterrizar con su secretaria cuando empezó a recibir llamadas frenéticas de sus antiguas amantes. Una de ellas lloró por teléfono durante mucho tiempo antes de colgar. El rostro de Ryan se oscureció. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Nora no le había llamado ni una sola vez. A lo largo de todo su viaje, no era de extrañar. No era de extrañar que sonara tan fría la última vez que hablaron. Debió haberse enterado de los regalos que le dio a esas otras chicas. Nora había sido consentida por ambas familias toda su vida. Nunca había soportado este tipo de humillación. Lo amaba tanto. Ahora debe estar furiosa. Ryan apretó los puños, frustrado. Estas mujeres habían aceptado tantos regalos de él, y ni siquiera podían guardar silencio. Y ahora, tenían el descaro de pedir su ayuda, ridículo. Intentó rápidamente llamar a Nora, pero la llamada no pasó. Su secretaria notó su mal humor e intentó acercarse a él. Señor Miller, ¿qué le pasa? Te dije que una vez que volviera, se acabó. Mira cómo me hablas. Ryan respondió fríamente. La secretaria bajó la cabeza avergonzada, herida. Pero Ryan no tenía tiempo para su drama. Subió al coche y de inmediato le dijo al conductor que lo llevara a casa, ignorando a la secretaria que corría detrás del coche en vano. Cuando llegó a la villa, el conductor dijo incómodo, Señor, la puerta no se abre. No estoy seguro de qué pasa. Usualmente se abre automáticamente. Ella solo está haciendo un berrinche, dijo Ryan, sonriendo levemente. No es gran cosa, saldré y lo manejaré. Pensó que Nora solo estaba haciendo uno de sus viejos trucos, bloqueándolo fuera de la casa para hacer un punto. Eso le hizo sonreír aún más. Esa chica suya aún tenía el mismo espíritu ardiente. Salió del coche y probó el escáner de huellas dactilares. Acceso denegado. Introdujo el código manualmente. Todavía denegado. Exasperado, Ryan gritó hacia la casa, «Está bien Nora, ya regresé. Déjame explicarte primero, ¿de acuerdo?» Pronto escuchó pasos desde dentro de la villa, justo como cuando eran niños. Nora nunca podía estar enojada con él por mucho tiempo, sin importar lo enojada que estuviera. Una vez que él le habló dulce, siempre venía corriendo a abrir la puerta. Pero la sonrisa de Ryan se congeló en el momento en que vio a la persona que la abrió. ¿Quién diablos era este hombre? ¿Por qué había un extraño parado en la puerta de su casa? ¿Era un ama de llaves recién contratada? El hombre llevaba ropa de estar en casa y se asomó a medio salir por la puerta, preguntando, ¿puedo ayudarte? ¿Quién eres? Ryan demandó, su voz fría. El hombre frunció el ceño, confundido. ¿Por qué estás jugando con mi puerta y gritándome, y ahora preguntas quién soy? Ryan se burló, esta es mi casa. ¿Dónde está Nora? ¿Ella te pidió que actuases en esta pequeña obra suya? Déjame entrar. No quiero hablar contigo. El hombre se rió incrédulo y señaló hacia la puerta principal. El hombre señaló la villa detrás de él, no sé quién eres, y no tengo idea de lo que estás hablando. Pero si tuviera que adivinar, probablemente estás buscando a los anteriores propietarios de este lugar. No sé dónde se mudaron, pero compré esta casa hace 3 días. Todo se hizo legalmente y correctamente. No, eso es imposible, dijo Ryan, su voz tensándose. Esta es la casa de matrimonio de Nora y mía. No es posible que te la hayan vendido.
El personal de la Administración de Propiedades había llegado para ese momento, atraído por la conmoción. Reconocieron a Ryan e intentaron explicarle la situación educadamente. El hombre era, efectivamente, el nuevo propietario legal de la villa. Pero Ryan se negó a creerlo. Finalmente, por cortesía, el hombre abrió la puerta y permitió que Ryan entrara para ver por sí mismo. Una vez dentro, Ryan se quedó congelado. No quedaba ni una sola cosa que le perteneciera a él ni a Nora. Las habitaciones estaban vacías y despojadas, las cortinas, las alfombras, cada artículo que habían elegido juntos se había ido. El hombre observó la expresión atónita de Ryan y se burló. Te dije que esta casa me la vendieron. ¿Qué no te dijo Nora? Supongo que realmente se acabó para ti si incluso vendió su casa de bodas. Parece que esta vez le rompiste el corazón de verdad. Ryan salió tambaleándose de la villa, completamente desorientado. Para cuando vino a buscarme, yo acababa de colgar con mi abogado. La ama de llaves había informado a mi mamá que Ryan estaba en la puerta, furioso. Ella estaba lista para echarlo ella misma. Déjalo entrar, dije, mamá. Por favor, no te enojes aún. Cuando Ryan entró, intentó saludar a mi mamá, pero ella lo ignoró completamente. Él dio una sonrisa incómoda, luego se agachó frente a mí, su voz seguía suave y llena de afecto. Lo siento por llegar tarde. No quise hacerte sentir triste, Nora. Mantuve la cabeza agachada y no dije nada. Él continuó, Nora, no hay nada entre mí y esas mujeres. Es que los regalos fueron parte de una recompensa de un proyecto de la empresa. Mi asistente fue quien los distribuyó y accidentalmente usó mi cuenta personal. No te lo dije porque temía que malinterpretaras. Ryan claramente había ensayado su excusa. Después de todo, él creía que yo era solo una niña consentida de familia rica que no entendía cómo funcionaban los negocios, y sabía cuánto lo amaba. Me conocía desde hace más de 20 años. Estaba seguro de que si se disculpaba lo suficientemente rápido, lo perdonaría. Eso siempre había funcionado antes. Pero esta vez, simplemente lo miré a los ojos y pregunté suavemente, ¿estaba bonito el paisaje en Ciudad Nube? Su rostro cambió al instante. ¿Sabías?, susurró. Aún tienes el perfume de tu secretaria en ti. Yo dije, Ryan, apuradamente trató de explicar que eso es algo con lo que accidentalmente me rozaron. Nora, por favor no malinterpretes. No sabes cuántas veces intenté llamarte. Te envié mensajes, muchos, pero nunca respondiste. Dejé que las lágrimas cayeran mientras lo miraba. Bajaron por mi cara, lentas, silenciosas y tristes. Practiqué esa mirada frente al espejo tantas veces, perfeccionando el ángulo que me hacía parecer frágil y desconsolada. Nora, no llores. Ryan entró en pánico, puedo explicarlo todo. Te lo juro. Extendió la mano para limpiar mis lágrimas, pero me aparté de él sin decir palabra. Tomé mi teléfono y abrí la carpeta donde guardé cada mensaje enviado por sus muchas llamadas amigas cercanas. Una por una, le mostré todas las capturas de pantalla y fotos. Cuando vio el primer mensaje, su rostro se puso pálido. Para cuando llegué a los mensajes de su secretaria, desde el día en que comenzó su coqueteo hace medio año hasta las fotos inapropiadas de solo unos días antes, su color se volvió blanco como la muerte. Cada imagen y texto hacía que sus explicaciones anteriores sonaran vacías, patéticas, falsas. Nora, las manos de Ryan temblaron mientras trataba de alcanzarme de nuevo, pero retrocedí. Todo es falso, tartamudeó, desesperado. Todas se están mintiendo. Te lo juro. Me quedé en silencio, las lágrimas seguían cayendo. Luego dije suavemente, divorciémonos. No, exclamó Ryan, no me divorciaré de ti. Nunca me divorciaré de ti. Se arrodilló, jurando frenéticamente, Nora, estaba borracho esa noche. No sabía lo que hacía. Nunca quise hacerte daño. Por favor, no me dejes. Todavía mentía, aún tratando de retorcer la verdad, pero me sentí satisfecha porque esta lucha patética exacta, es lo que quería. Así, tendría más tiempo para resolver lo financiero. Nora, no me divorcies. Te lo ruego. Ryan suplicó, te juro que nunca volveré a hacerte llorar. Siguió hablando, tratando de convencerme por un largo rato antes de que finalmente respondiera débilmente, solo vete. No quiero verte, déjame calmarme ahora. Ryan no quería irse, pero mi mamá llamó al personal para que lo echara. En el momento en que se fue, me limpié las lágrimas.
Y me preparé para la reunión con mi abogado, mientras mi mamá me veía charlar y reír con el abogado. Ella pensó que estaba emocionalmente inestable por el dolor, pero no sabía. Yo había estado planeando este momento durante 3 años, la cosecha finalmente había llegado. ¿Cómo podría no estar feliz? ¿Cuándo dejé de amar a Rayyan? Ni siquiera yo lo recordaba. Tal vez fue una de esas tardes brillantes y frescas después de que comenzamos la universidad, cuando rara vez nos veíamos. Nuestras carreras eran de diferentes departamentos y estábamos tan ocupados con las tareas escolares que apenas teníamos tiempo para encontrarnos. Al principio aún nos veíamos por las tardes, pero eventualmente se convirtió en solo los fines de semana. Hablábamos por teléfono todos los días y nuestros años de amor no parecían cambiar con la distancia. Cada vez que nos encontrábamos, aún nos sentíamos cercanos como si nada hubiera cambiado, hasta que un día vi a alguien confesarle a Rayyan en el muro de confesiones del campus, pero yo confiaba en él e incluso me reía de eso. Rayyan era guapo, venía de una familia rica, por supuesto que a la gente le gustaba. Me sentía lo suficientemente segura como para no ponerme celosa, pero lentamente noté que durante los raros momentos que pasábamos juntos, seguía mencionando el nombre de otra chica, lo que me hacía sentir incómoda, aunque no le di mucha importancia al principio. Hasta que un día vi un vídeo publicado en el muro de confesiones por alguien que los había captado accidentalmente en cámara. El título decía: "La pareja que he estado enviando está real, qué dulces, estoy viviendo por esto". Hice clic curiosa. En el vídeo, un chico guapo y una chica de aspecto dulce estaban sentados muy cerca el uno del otro. Sus cabezas se inclinaban hacia el otro, sonriendo mientras hablaban. No podía oír claramente lo que decía la chica. Pero Rayyan la miraba con esa sonrisa cariñosa familiar y extendía la mano para acariciar suavemente su cabeza. Sus ojos estaban llenos de calidez y con la luz del sol bañándolos en un suave resplandor. Parecía una escena romántica sacada de una película. Era hermosa. Si ese chico no hubiera sido mi novio Rayyan, tal vez lo habría encontrado lindo también. Mis manos temblaban de rabia mientras bajaba para ver los comentarios. Fue entonces cuando descubrí que la chica del vídeo era la misma que le había confesado antes. Rayyan me dijo una vez que ni siquiera la conocía, pero los comentaristas mencionaron su nombre y era el mismo que él había mencionado tanto últimamente. Así que las señales siempre habían estado ahí. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta, decidida a enfrentarlo cara a cara. Pero al abrir la puerta, me encontré con mi compañera de cuarto que acababa de regresar. Vio lo frenética que estaba y rápidamente preguntó: "Nora, ¿a dónde vas?". "Voy a buscar a Rayyan", respondí bruscamente. Mi compañera de cuarto sabía todo sobre mi relación con Rayyan. Dudó un segundo antes de tomar suavemente mi brazo. "Nora, ¿quieres ver cómo te ves en este momento?". Mi mente estaba completamente desordenada, la ira y el dolor nublaban toda lógica. Negué con la cabeza e intenté pasar a su lado. Pero ella me jaló de vuelta al cuarto y me arrastró frente al espejo de cuerpo entero. Miré hacia arriba y vi a una mujer que no reconocí. Su rostro estaba retorcido por la ira, su cabello un lío enredado, sus mejillas mojadas por las lágrimas, un botón del pijama desabrochado y ni siquiera llevaba zapatos. ¿Quién era esta? Miré fijamente el reflejo, la mujer en el espejo me miraba de vuelta, igual de confundida y desorientada, pero no menos destruida. ¿Cómo podía ser yo? Nunca me había visto tan rota. "Tranquila", dijo mi compañera de cuarto, sentándome y dándome un vaso de agua. Era obvio que ella había visto el mismo vídeo esa noche. Escuchó mientras lloraba y maldecía durante horas. Al final me miró con ojos suaves y dijo: "Nora, eres Nora Foster, se supone que eres confiada, radiante, llena de vida. No se supone que debas lucir así". Su familia era muy pobre, pagar la universidad siempre había sido una lucha, ella trabajaba a medio tiempo constantemente para ganar la matrícula. Más tarde le pedí a mi familia que interviniera y cubriera todos sus gastos escolares, incluso la ayudé a conseguir un trabajo de tutoría en la casa de un amigo. El año pasado, cuando algo le ocurrió a su familia, fui yo quien organizó el hospital y el tratamiento para su madre, y ella se recuperó por completo. Estaba agradecida y a menudo me decía que yo era su pequeño rayo de sol. Ahora, al oírla decirlo de nuevo, instintivamente me giré a mirar el espejo. El reflejo todavía parecía un fantasma, el cabello desordenado, el rostro pálido y hinchado por las lágrimas, pero las palabras de mi compañera de cuarto habían tocado una fibra. Era Nora Foster, era la heredera de una familia rica, no era alguien que existiera solo para girar alrededor de Rayyan Miller.
Decidí confrontarlo ese fin de semana. Después de todo, habíamos crecido juntos, éramos novios de la infancia durante tantos años. Realmente lo amaba y había imaginado una vida con él, pero si él se había enamorado de otra persona, entonces, por más enojada que estuviera, creía que deberíamos separarnos en buenos términos. Lo que nunca esperé fue que Ryan apareciera ese fin de semana como si nada hubiera pasado. Trajo mi pastel favorito, sonrió como siempre y me trató con el mismo cariño tierno de antes. No podía entender lo que estaba intentando hacer, así que le pregunté directamente: Ryan, dije, ¿me estás engañando? Lo negó inmediatamente. Le mostré el vídeo que había guardado. Después de verlo, suspiró, no enojado, no culpable, solo condescendiente. Nora, eso es solo el ángulo de la cámara. Estábamos en un grupo hablando de un proyecto, mira, hay otras personas en el cuadro también, ¿estás celosa, cariño? Luego extendió la mano y tocó mi cabeza. Mi preciosa Nora se está poniendo celosa, seré más cuidadoso de ahora en adelante, no le daré a nadie la oportunidad de iniciar rumores. Estaba tan suave como siempre, su mirada llena de cariño, su palma cálida descansando sobre mi cabeza, pero sentí como si me hubieran arrojado a un pozo helado. 20 años, conocí a Ryan desde hace 20 años y fue solo ahora que me di cuenta de que en su corazón, yo no era más que una tonta. La cercanía, el lenguaje corporal íntimo en ese vídeo, él pensaba que no significaba nada y su explicación estaba llena de huecos, lanzada sin cuidado. Si hubiera hecho una o dos preguntas más, él se habría resbalado. Cuando no dije nada, él tomó suavemente mi mano. Le dio un pequeño sacudón y me animó: vamos Nora, algún día nos vamos a casar, ¿verdad? Tienes que tener más fe en mí. Sí, casada. Se suponía que iba a casarme con Ryan, así que eso significaba que podía coquetear con otras personas mientras tanto. Y cuando terminara de jugar, yo seguiría esperando en casa, como una pequeña esposa leal. En ese momento, el hombre que había amado durante tantos años. De repente me pareció podrido hasta la médula. Aún así, no lo condené por esto, presté más atención y luego los encontré. Varias chicas que claramente estaban involucradas con Ryan. No hubo infidelidades físicas, no podía probarlo, pero la manera en que hablaban, la forma en que actuaban, no había duda. Los gestos íntimos, los tonos coquetos, era obvio, y todas dejaban claro que ese era exactamente el tipo de hombre que Ryan era. Yo había estado ciega, me había tomado 20 años verlo por lo que realmente era. Cuanto más pensaba en todo lo que habíamos compartido a lo largo de los años, más asqueada me sentía. Desde ese día, me inscribí en cursos de finanzas a escondidas. Me presioné hasta quedarme mentalmente agotada todos los días. Necesitaba saber si Ryan estaba conmigo porque realmente me amaba. O porque quería otra cosa. Yo llevaba el legado de generaciones de riqueza. No podía dejar que todo se derrumbara en mis manos. Afortunadamente tenía a mi compañera de cuarto. Cuando ella descubrió mi plan, inmediatamente cambió su especialidad a finanzas. Después de graduarse, la metí en el grupo Miller. Después de todo, era muy fácil para la futura señora Miller conseguirle un trabajo a una compañera de clase en el negocio familiar. Incluso le pedí específicamente a Ryan que la cuidara, así que ella se movió por la empresa bajo su nombre. Nadie sospechó nada, nadie dudó de la chica tonta y enamorada que pensaron que era. Todos estos años, solo veían lo profundamente que amaba a Ryan, siempre que los chismes llegaban a mis oídos. Siempre elegía creer en él, nunca una vez lo confronté. Ryan incluso me preguntó por qué no parecía preocuparme por nada, quería que me quedara en casa y fuera su esposa callada y devota. Todos decían que era el epítome de una heredera rica enamorada, graduada de una universidad de élite solo para lanzarse al matrimonio. Y convertirme en ama de casa a tiempo completo. Tenía un enorme negocio familiar detrás de mí, pero decían que no me importaba nada de eso. Todos los proyectos empresariales habían sido entregados a Ryan para que los gestionara, todos decían que eventualmente Ryan heredaría tanto el grupo Miller como Foster Corp. Una vez que eso sucediera, las dos familias se fusionarían oficialmente. Rumores como esos habían estado circulando entre la alta sociedad desde nuestra boda. Era algo que todos tácitamente aceptaban, que la corporación Foster eventualmente sería absorbida por el grupo Miller. Por eso, todos esos CEOs astutos se apresuraban a colaborar con Ryan, tratando de adelantarse a la curva esperando que cuando los Millers tomaran el control de Foster, también obtendrían su parte del pastel. No estaban equivocados en una cosa, las dos compañías estaban a punto de fusionarse.
Pero no de la manera en que lo imaginaban, porque no era el grupo Miller quien tomaría el control de Foster, era Foster Corp, mi Foster Corp quien tomaría el grupo Miller. Después de que mis abogados terminen de revisar las pruebas y documentos, toda la fortuna de Ryan, incluidas sus acciones en el grupo Miller, será transferida a mi nombre. Cada vez que una de las mujeres de Ryan intentaba provocarme durante nuestro matrimonio, yo tomaba tranquilamente un proyecto de Miller e insinuaba que Foster estaba interesado en asociarse. Un hombre que acaba de ser atrapado engañando siempre es el más culpable, el más ansioso por agradar. Así es como desvié casi todos los proyectos más rentables de Miller a Foster. Ryan nunca lo cuestionó, de hecho, aprobó esas transferencias bastante feliz, probablemente temeroso de que yo pudiera sospechar. Después de todo, nuestras familias estaban cerca. ¿No se quedaba todo en familia de todos modos? Jugué mi papel durante 5 años. Lo suficiente para que todos a mi alrededor creyeran que amaba profundamente a Ryan, tanto que cuando nuestras familias organizaron el matrimonio, nadie siquiera mencionó un acuerdo prenupcial, así de mucho creían en mi amor y en el de Ryan. Él me confiaba ciegamente antes de la boda, como gesto de sinceridad, firmó un acuerdo prenupcial frente a ambas familias. Estaba estipulado que si alguna vez nos divorciábamos por cualquier razón, él se iría sin nada, peor para él. Incluso añadió una cláusula suplementaria: si el divorcio sucedía porque él me había hecho daño, él perdería todas sus acciones en el grupo Miller a mi favor, sin compensación alguna. En ese entonces Ryan tenía 22 años, me tomó de la mano con ojos llenos de amor y dijo: Nora, te juro que nunca te haré daño, este acuerdo prenupcial nunca entrará en vigor. Es solo mi manera de mostrarte que siempre tendrás una salida, y yo, lloré, recuerdo cómo lloré. Me aferré a él, negándome a dejar que firmara algo tan desafortunado. Pero él insistió, y bajo la mirada vigilante de ambas familias lo firmó él mismo, ambas partes incluso llegaron al punto de hacerlo notarizado. Después tiré un pequeño berrinche exigiendo que el contrato fuera guardado en un cajón oscuro, nuestros padres se rieron diciendo que aún era una niña. Nadie lo volvió a mencionar, incluso Ryan olvidó que aún lo tenía. Lo que él no sabía era que en el momento en que conseguí ese acuerdo, lo cerré en mi caja fuerte privada, cifrado y guardado como una joya preciosa. Este documento fue la tumba cavada por Ryan. Y lo guardé con extremo cuidado. Cuando mi abogado volvió, trajo una gruesa pila de documentos. Revisé cada página con cuidado, cuando vi el último proyecto de Miller oficialmente transferido a las manos de Foster. No pude evitar reír. ¿Quieres? Dije con una sonrisa: incluso me lo conseguiste. La mujer a mi lado, mi compañera de cuarto, también se rió: incluso un mosquito sigue siendo carne. No podemos desperdiciar algo en lo que Ryan pasó toda una semana fuera de la ciudad trabajando, mejor aceptar su trabajo con gratitud. Joan había estado trabajando en el grupo Miller durante años, era mi socia interna, la que ayudó a coordinar todo. Estábamos perfectamente sincronizadas, ella estaba agradecida por la ayuda que le di hace años, pero para mí, ella fue la que me salvó. Si no me hubiera detenido esa noche, si no me hubiera traído de vuelta a mis sentidos, tal vez aún estaría atrapada en ese sueño, y probablemente habría terminado con un marido infiel. Y toda mi herencia entregada a otra persona. Claro, podría haber sido la señora Miller cuando era joven y hermosa. Pero una vez que la juventud se desvaneciera, habría sido rechazada y convertida en una burla, toda mi vida reducida a una historia de advertencia. Revisé los documentos finales y firmé mi nombre con confianza. Joan ahora era ejecutiva en el grupo Miller y poseía un pequeño porcentaje de acciones. Durante los últimos años, ella adquirió discretamente acciones sueltas de varios accionistas minoritarios, ahora me transfirió todas ellas. Eso colocó mi participación por encima de la de Ryan y su padre. Esperé pacientemente algunos días más. Hasta que finalmente llegó el fallo del tribunal, gracias al acuerdo prenupcial y al hecho de que Ryan fue el culpable. El tribunal falló directamente a favor del divorcio. En el momento en que recibí el fallo del tribunal, llamé a una reunión de accionistas de emergencia en el grupo Miller. Al mismo tiempo Ryan aún estaba parado afuera de mi casa, con un ramo de flores en los brazos, afirmando que me ganaría de nuevo, sin importar qué, rogando por mi perdón. El señor Miller, su padre, se sentó en la mesa de la reunión observándome con una mirada que nunca había visto antes. Mientras presentaba todo ante la junta, era como si ya no me reconociera. Cuando vio cuáles de los proyectos de Miller habían terminado bajo el control de Foster Corp, junto con el resto aún apenas mantenido bajo el nombre de la familia. Los demás accionistas se intercambiaron miradas significativas. Estos hombres no se preocupaban por el drama familiar. Les importaban los dividendos, quien hiciera el dinero estaría detrás de ellos.
Cuando terminé de presentar todo, sonreí y miré alrededor de la mesa. Entonces, ¿alguien aquí aún se opone al candidato propuesto para el nuevo presidente de la Junta? Todas las manos se levantaron a favor, excepto la del señor Miller. Después de todo, casi todos los proyectos rentables de Miller ahora estaban ligados a Foster. Si Foster se retiraba, el grupo Miller colapsaría. No era una votación, era supervivencia. Nora, dijo el señor Miller en voz baja, con voz temblorosa como si hubiera envejecido 10 años en un solo día, aún somos familia, lo siento. Señor Miller, dije suavemente, pero finalicé mi divorcio con Ryan esta mañana, ya no somos familia, solo socios de negocios. Fue entonces cuando finalmente lo entendió, recordó el acuerdo prenupcial que Ryan había firmado años atrás. Intentó objetar, pero Nora, Ryan no hizo nada malo, el tribunal no podría haber fallado de esta manera, tú eres. Sonreí y lancé una gruesa carpeta sobre la mesa. Si dormir con su secretaria y dejar que fotos de ellos en la cama llegaran a mi teléfono, no se considera una falta en el matrimonio. Entonces no tengo nada más que decir. El señor Miller se quedó completamente en silencio, sus manos temblaban mientras hojeaba los documentos, su rostro se ponía rojo de ira. Llamó a Ryan a la empresa y explotó contra él. En el momento en que llegó, Ryan no tenía idea de lo que pasaba. Hasta que vio el fallo de divorcio él mismo, fue entonces cuando finalmente se rompió. Esto no es real, el tribunal no puede haber fallado de esta manera. Nunca me notificaron que es falso, voy a demandar, pero el fallo lo dejó claro. Ryan había sido informado tanto de la petición de divorcio como de la demanda por culpa, su falta de respuesta se consideró como consentimiento. No había base para apelar, no vi nada de lo que murmuró, tropezando mientras venía a buscarme. Su voz ronca, Nora, no me enviaste realmente los papeles del divorcio, ¿verdad? Estás mintiendo, no lo harías. Los envié, respondí con una sonrisa tranquila, asintiendo para que mi asistente bloqueara su camino, aún sonriendo dulcemente añadí. Envié los documentos, la misma noche que dormiste con tu secretaria, todo está claramente sellado con fecha en las pruebas. Fuiste informado, solo que no te molestaste en leerlo. La cara de Ryan se puso blanca, de repente recordó durante esa llamada. Le había preguntado si había visto el mensaje, dijo que no, era la secretaria, ella usó su teléfono mientras él estaba en la ducha. Ella había borrado los mensajes, fue ella. Ryan colapsó en el suelo, abrumado por el arrepentimiento y la ira. El señor Miller le dio una patada fuerte, furioso y decepcionado, pidiendo perdón, le gritó. Pero yo no tenía interés en ver su pequeña actuación llena de culpa, señor Miller, dije fríamente, ¿sabes? Ya no puedo soportar ver a Ryan, debería renunciar a su puesto en la empresa, no quiero verlo otra vez. Si lo hace, prometo que recibirá cada centavo de los dividendos a los que tiene derecho, pero si no lo hace, toqué con los nudillos la carta de renuncia sobre la mesa. Mi voz se volvió fría, entonces el grupo Miller puede dejar de existir, y ahora Ryan viene conmigo a finalizar los trámites de divorcio. Ryan intentó nuevamente resistirse, rogar, pero su padre le dio una fuerte bofetada. ¿Qué más quieres? ¿Quieres arrastrar a esta familia también? Al final, el señor Miller lo arrastró personalmente. Para completar los procedimientos legales, incluso mientras sostenía el certificado de divorcio finalizado en sus manos, Ryan permaneció congelado. Murmurando incrédulo, como Nora me amaba tanto, ella nunca se divorciaría de mí. No miré atrás, fui directamente a casa, poco después, gané la demanda para recuperar los bienes maritales. El tribunal me otorgó la compensación completa, finalmente senté a mis padres y les conté todo lo que había hecho durante los años. Mi madre lloró desconsolada, de dolor y culpa, mi padre, que había pasado su vida en el mundo de los negocios. Después de que todo se calmó, mi padre no perdió tiempo, comenzando el proceso para que yo heredara formalmente Foster Corp. Me absorbieron inmediatamente en los negocios, transfiriendo acciones, finalizando la propiedad, asistiendo a interminables reuniones y cenas. Joan ahora era el segundo mayor accionista en el grupo Miller, y estaba tan ocupada como yo. Siempre estábamos en movimiento, con la cabeza dando vueltas por el ritmo, pero a pesar de toda la fatiga. No pude negar lo bien que se sentía tener el poder real y la riqueza en mis manos, en los eventos ahora. Nadie me llamaba ya señora Miller, me llamaban vicepresidenta, ya nadie mencionaba a esa tonta chica rica cegada por el amor. Ya no era el accesorio de nadie, nunca más me perdería por alguien más. Cuando me enteré de que Ryan había sido arrestado, acababa de firmar una gran empresa conjunta con una empresa estatal. Solo me enteré más tarde,
una vez que se emitió el comunicado oficial, que él había descubierto la verdad. Su secretaria había borrado mis mensajes, lo que llevó a que el tribunal declarara el divorcio como no disputado. La culpó completamente a ella por la pérdida de su matrimonio, por el hecho de que su familia había sido expulsada del grupo Miller. En un ataque de ira la empujó por las escaleras, ella murió instantáneamente. No me detuve ni un segundo para procesarlo, solo un suspiro silencioso y unas palabras de reflexión. Luego me vi inmediatamente inmersa en otro trato prometedor, que Joan acababa de traer. Esos viejos recuerdos ya no tenían nada que ver conmigo, como Ryan me dijo una vez hace mucho. Yo, Nora Foster, siempre estaba destinada a vivir mirando hacia el sol. Buenas noches.